buenas noches, señores cursantes. Es para mí un gusto nuevamente saludarlos y seguir colaborando en esta misión de conducirlos dentro del estudio del derecho bursátil. Quiero, antes de que iniciemos la charla, hacerles tres recordatorios. El primero es que esta semana es la última semana de clases, no solo de esta materia, de todas las materias, y daríamos por terminado el ciclo. Y la segunda recordatorio es que la semana de evaluaciones es la próxima semana y que a nosotros nos corresponde, nos han fijado el día viernes 11 a las 6:30 de la noche, y la forma en que vamos a realizar esa evaluación es la misma con que hemos trabajado la primera y la segunda evaluación. Y el tercer mensaje recordatorio es que quisiera pedirle a todos los alumnos que están inscritos que si han cambiado o han modificado su correo electrónico, por favor me lo hagan saber con suficiente tiempo para no tener dificultades el día de la evaluación, ¿verdad? A veces cambiamos nuestro correo y no notificamos a las personas interesadas de esos cambios, y nos puede traer consecuencias que no son agradables, porque hay que hacer una serie de trámites que pues se pueden evitar con suficiente tiempo. Así es que esas son las tres recomendaciones que quería hacerles. Y volviendo a nuestro tema, estábamos en el artículo 95, literal B, en donde estábamos viendo las categorías de clasificación de los títulos de deuda de largo plazo, sobre cómo se clasifican la nomenclatura que utilizan las casas que realizan este tipo de estudios. Y estuvimos mencionando la categoría 3A, ¿verdad? Y que pues decíamos que cuentan con la más alta capacidad de pago, ¿verdad? Esa era la principal característica de esta calificación, la 3A, ¿verdad? Con la más alta capacidad de pago. Luego bajábamos a la 2A, y la característica es que se cuenta con una muy alta capacidad de pago, muy alta capacidad de pago. Fíjense, en la 3A es la más alta, en la A una muy alta capacidad de pago, y luego vamos a la categoría A, ¿verdad? Que tiene una buena capacidad de pago. Una buena capacidad de pago, pero decíamos pues que en la A ya se ven algunas susceptibilidades de deteriorarse levemente ante cierto tipo de cambios, y esa pues lo coloca, por supuesto, dentro del grupo A, ¿verdad? Pero tiene esa característica. Si vamos a continuar, porque esta es quizá una de
los temas que a veces se da con mucha frecuencia a nivel de información nacional, internacional, cómo se clasifican estas categorías. Entonces llegamos a la categoría 3B. Vamos a ver qué dice la categoría 3B. Dice la categoría 3B corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero esta es susceptible a debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. Fíjense que la categoría 3B no es una categoría que podríamos decir que es una mala categoría, una mala calificación, ¿verdad? Fíjense que los emisores, dice, cuentan con una suficiente capacidad de pago, ¿verdad? De pago de capital e intereses, pero está susceptible, ¿verdad?, a debilitarse ante posibles cambios del emisor. Ya las posibilidades de que los negocios puedan darse y que puedan presentar algún riesgo son muy mínimas, diría yo, muy mínimas, pero ya existe, por eso están en lo que se llama la categoría B. Si nos vamos más adelante, nos ubicaríamos en la categoría 2B, ¿verdad? La categoría 2B dice lo siguiente: corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. Pero esta es variable y susceptible a deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en el retraso en el pago de intereses. Fíjense que aquí ya nos pone una característica, que puede incurrirse en el retraso de pago de intereses, ¿verdad?, aunque señala que tiene capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero puede incurrir en ciertos retrasos. Nosotros, y esto es lo interesante, nosotros en el mercado internacional, las calificadoras de riesgo nos ubican como país, a veces en la categoría 3B, y muchas veces por las variaciones políticas que se están dando en el país, las diferencias que existen entre los órganos del Estado, que nadie puede negarlas, pues, ¿verdad? Y tampoco estamos haciendo un cruce de análisis político, eso no cabe. Yo diría que sí cabe, pero no es el interés de esta materia entrar a ese tema, pero las diferencias, ¿verdad?, que ustedes la ven, hay una confrontación, yo diría más bien política, entre el órgano ejecutivo y el legislativo,
Y eso una alarma que las calificadoras están observando, y por eso que a veces nos ubican en la categoría 2B, ¿verdad? Esa generalmente a veces nos suben a la categoría 3B y a veces nos ubican en la categoría 2B. Pero, repito, ¿ya? Dice que los emisores cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero le agrega, pudiendo incurrirse en el retraso en el pago de intereses. Esto sucede, ¿verdad?, en algunos países, algunos estados que cuentan con, digamos, con deuda externa muy elevada, ¿verdad? Y tienen que el Producto Interno Bruto, ¿verdad?, gran parte del Producto Interno Bruto se dedica al pago de deuda, y muchas veces los emisores, ¿verdad?, que en el caso de estados, porque esto puede darse también a nivel internacional o puede ser en las bolsas internas. El concepto no va a cambiar. Resulta que lo que hacen los estados es negociar las deudas, negociarlas, renegociarlas a plazos más largos, de tal manera que les permita, de acuerdo al Producto Interno Bruto que tienen, poder cubrir la deuda externa y la colocación de valores que han hecho en el mercado internacional. Pasemos a la categoría B. La categoría B corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores cuentan con un mínimo de capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero este es muy variable y susceptible a deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en la pérdida de intereses y de capital. La categoría B ya nos está poniendo en una situación muy riesgosa, es decir, al inversionista, por supuesto, o al que está comprando, digamos, títulos, ¿verdad?, de valores. La situación ya no es muy buena, pero tampoco, yo creo que tampoco es malísima como para decir, mire, el riesgo es demasiado elevado y no es conveniente, por ejemplo, ese tipo de negocios, ¿verdad? Por supuesto, hay que partir también de una premisa, que todo negocio es de riesgo. Todo negocio es de riesgo. Todo negocio es de riesgo. Lo que hacen estas categorías es cuál es el más riesgoso. ¿Cuál es el más riesgoso? Y cuáles son los más susceptibles de tener una optimización de las inversiones que se están realizando, ¿verdad? Pero en el mundo del mercado de valores y en el mundo en general de las finanzas, todas las inversiones son de riesgo, ¿verdad? Y por eso los inversionistas cuantifican, ¿verdad?, y sus intereses. Por ejemplo,
a estados o a grupos de inversión que tienen antecedentes muy buenos de pago y de negocios, de compras. Entonces, incluso los valores y los negocios que les proponen pueden ser a bajos intereses, porque dicen ahí estamos asegurados que nuestras inversiones vamos a retornar y vamos a tener utilidad. Pero a medida que las categorías van bajando, los inversionistas van subiendo el tipo de interés, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro país es muy frecuente escuchar que el ministro de Hacienda dice: mire, esos títulos los pusimos al 9.5%, son intereses altos, ¿verdad? Porque a lo mejor los valores constituían un riesgo en esos valores. Entonces el inversionista dice: bueno, yo entro en ese negocio, pero voy a subir, quiero una rentabilidad de intereses elevada. Y así se va manejando dependiendo de la categoría en que los títulos valores están ubicados dentro de esta clasificación. Así van mejorando los intereses que los inversionistas, ¿verdad?, van fijando para la compra de esos títulos valores. Tenemos después una categoría que se llama categoría C. Fíjense, ya bajamos, tenemos categoría A, 2A, la A, la B, llegamos a la categoría C. Y la categoría C es única. Ahí no hay categoría 2C ni 3C, es única. Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores no cuentan con una capacidad de pago suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo un alto riesgo de pérdida de capital e intereses. Los títulos valores que tienen esa categoría C, ¿verdad?, dice que son emisores que no cuentan con una capacidad de pago suficiente para el pago de capital e interés. Y además de eso dice, existiendo un alto riesgo. Fíjense que le da incluso no una categoría de riesgo, sino que enfatiza un alto riesgo. Esa es la palabra clave: un alto riesgo de pérdida de capital e intereses. La categoría C. Y sigue. Todavía hay otras categorías. Vamos a ver. La categoría D corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores no cuentan con una capacidad de pago del capital e interés en los términos y plazos pactados, y que representan incumplimiento, efecto de pago de intereses o capital o requerimiento de quiebra en concurso. Ya esta categoría realmente es muy riesgosa, ¿verdad? Primero porque dice que los emisores no cuentan con una capacidad para el pago, ya los está señalando que no tienen capacidad de pago. Y además de eso dice que representan, ¿verdad?, incumplimiento, efecto de pago de intereses o capital o requerimiento de quiebra en curso. Ya son empresas, ¿verdad?, emisoras
de títulos que están en quiebra y son de un alto riesgo, ¿verdad? Ya, ahí ya un inversionista pues tiene que pensarlo no 3 veces, ¿verdad? Quizás 5 o 6 veces, ¿verdad? Si se va a meter en un negocio de eso. Y todavía más nos da una categoría, la categoría E. Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no ha presentado información suficiente o no tiene información representativa para el periodo mínimo exigido para la clasificación, además de no existir garantías suficientes. Bueno, ¿qué inversionista va a entrar en ese riesgo? Creo que nadie se juega su capital en invertir en ese mercado de valores, ¿verdad? Pero como en este mundo todo sale, se pone a disposición, ¿verdad? Ya el que quiera, ¿verdad? Y que va a arriesgar. Por eso es que estas oficinas, estas sociedades son muy exigentes en cuanto a tener analistas de muy alto nivel, ¿verdad? Para que a las empresas que solicitan sus servicios pues tengan una excelente asesoría, porque las aseguradoras no son las que deciden que van a comprar, ellas dan un servicio a ciertos inversionistas, los servicios se compran, ¿verdad? Y entonces toda esta información pues llega a la mano de los inversionistas y son ellos los que deciden qué van a hacer con sus ahorros y con su dinero. Las categorías de clasificación de valores de deuda de corto plazo serán las siguientes. Fíjense que las que hemos estado estudiando son valores de deuda de largo plazo. De largo plazo. Hoy viene las categorías de clasificación de valores de deuda de corto plazo. Serán las siguientes. No se les olvide eso. Aquellas serán de largo plazo. Y dice lo siguiente. Nivel 1, N1. Corresponde a aquellos instrumentos cuyos emisores cuentan con la más alta capacidad de pago de capital e interés en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria que pertenece o en la economía. Repito, aquellas categorías eran para largo plazo, esto es para el corto plazo. Y dice que la categoría N1 corresponde a emisores que cuentan con la más alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados. Y todavía señala, lo cual no se vería afectado ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. Son, digamos, inversiones muy seguras, y por eso están categorizadas en la N1. Luego hay el nivel N2. Corresponde a aquellos instrumentos cuyos emisores cuenten con una buena capacidad de pago
Fíjense, cuenten con una buena capacidad de pago. Allá decía una alta capacidad. Esto no, una buena capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados. Pero esta es susceptible a deteriorarse levemente. La palabra deterioro, nosotros sabemos, algo va perdiendo su calidad y su valor, ¿verdad? Pero puede ser un deterioro abrupto, ¿verdad? O como señala aquí el término que están utilizando, que es susceptible a deteriorarse levemente, ¿verdad? No un deterioro abrupto ni elevado, sino que es levemente ante posibles cambios del emisor, del sector industrial al que pertenece o a la economía, ¿verdad? Pero ya nos va señalando dos puntos que son para tenerlos muy en cuenta: la buena capacidad de pago, ¿verdad? Y por otro lado, que es susceptible, o sea que tiene la posibilidad de deteriorarse levemente. Entonces eso ya nos va señalando de que ciertas inversiones de esa categoría N2 pues hay que verlas con mucho detenimiento. Y luego viene la categoría N3, que corresponde a aquellos instrumentos cuyos emisores cuentan con suficiente capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero esta es susceptible a debilitarse ante posibles cambios en el emisor. Fíjense bien, la categoría 2 dice que tiene una buena capacidad y es susceptible. La categoría 3 dice que tiene suficiente capacidad de pago. Suficiente es que pues no tiene mucho, pero le alcanza. Está así lo que manejamos en términos, digamos, muy populares nuestros, ¿verdad? Que le alcanza, pero tiene suficiente. Pero que, dice además, es susceptible a debilitarse ante posibles cambios. Ya está afirmando que es susceptible de debilitarse, a debilitarse ante posibles cambios. Allá nos decía en la N2 que es susceptible a deteriorarse levemente. Aquí no, ¿verdad? Que es susceptible a debilitarse. Entonces ya la categoría pues pierde, digamos, la calificación es muy riesgosa y el inversionista pues tendrá que estudiar y consultar mucho sobre la inversión que pueda realizar en esa categoría. Y todavía nos sigue clasificando la categoría N4. La N4. La N4 dice lo siguiente: corresponde a aquellos instrumentos cuyos emisores poseen una capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, que no reúne los requisitos para clasificar en la N1, en la N2 y en la N3. Fíjense que la N4, la característica dice que son emisores que poseen una capacidad de pago. Capacidad de pago es que pueden tener, digamos, los recursos disponibles o pueden negociarlos, conseguirlos, porque tienen esa capacidad.
¿verdad? Pero dice además dice que no reúne los requisitos para clasificarse entre la N1, N2 y N3. O sea, estamos en una situación de un nivel altamente riesgoso. Y luego nos lleva al nivel 5, que corresponde a aquellos instrumentos cuyos emisores no ha proporcionado información representativa para el periodo mínimo exigido, pero la clasificación, además de no existir garantía suficiente. Ya en la categoría 5 está, digamos, una clasificación muy riesgosa, ¿ya? El emisor no proporciona información representativa, ¿ya?, para el periodo mínimo exigido, pero además no existe garantía suficiente. Aunque puede suceder que ciertas inversiones se realizan en ese nivel N5, pero el riesgo es muy elevado, muy elevado. Entonces, todas esas categorías son las que vamos viendo para cómo en este mercado las clasificadoras pues tienen que realizar sus análisis y proporcionarle la información requerida a sus contratantes. Pero dice además, para los efectos anteriores, las clasificaciones de los valores de corto plazo serán equivalentes a las de largo plazo así. La N1 representaría la clasificación 3A o la 2A. Acuérdense que la N1, N2, la N5 son para inversiones de corto plazo. Las de alfabéticas de A y B son para largo plazo, ¿verdad? Hoy estamos más asociándolas. ¿Cómo se vería? La N1 correspondería a una categoría 3A o 2A. La N2 a una categoría A. La N3 a una categoría 3B. La N4 a una categoría 2B, B, C, D. Y la N5 a una categoría E, ¿verdad? Ahí estamos asociándolas para que veamos cómo las aseguradoras, ¿verdad?, pueden utilizar los términos que hemos venido manejando. Luego tenemos siempre en el artículo 95, ¿verdad?, 95C. Fíjense, este artículo se nos hizo muy largo, pero para nosotros estamos estudiando esta materia, estas son las cosas que se ven muy frecuentes en todo este tipo de estudios del mercado de valores, las clasificadoras. Dice el artículo 95C: las acciones se clasificarán en las siguientes categorías. Nivel 1: acciones que presentan una excelente combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos. Las acciones se clasificarán en las siguientes categorías. Aquí no está hablando de las acciones se clasificarán en las siguientes categorías. Nivel 1: acciones que representan una excelente combinación de solvencia.
y estabilidad en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos. ¿Verdad? Entonces reúne la categoría de son solventes que tienen estabilidad del emisor y una volatilidad de sus retornos, o sea, pueden ser renegociadas y las inversiones que se han realizado en esas acciones también pueden, digamos, pueden ser negociadas y yo como inversionista tener el retorno de mi inversión si poseo ese tipo de acciones, ¿verdad? Y luego nos vamos a la categoría nivel 2. Son acciones que presentan una muy buena combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del emisor y la volatilidad de su retorno. La palabra clave, muy buena combinación de solvencia, muy buena. En el nivel 1 la palabra clave era excelente combinación, en esta muy buena combinación. Y lo mismo pues la solvencia, la estabilidad y el retorno. Luego el nivel 3, acciones que presentan una buena combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos. Representan una buena combinación. Fíjense bien las palabras. La primera, una excelente combinación. La 1. La 2, buena combinación. La 3, en la 1, una excelente combinación. En la 2, muy buena combinación. En la 3, una buena combinación. Vamos a la 4. La 4 dice las acciones que presentan una razonable combinación. Una razonable combinación. Ya el verbo empieza a cambiar, ¿verdad? Entonces, la categoría 4 representa una razonable combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del emisor y la volatilidad de sus retornos. Y nos vamos al nivel 5. El nivel 5 dice que son acciones que presentan una inadecuada combinación de solvencia y estabilidad en la rentabilidad del emisor y volatilidad en sus retornos. Una inadecuada. La palabra inadecuado ya nos pone en qué pensar, mucho en qué pensar, ¿verdad? Entonces está en un nivel muy bajo, en donde pues alguien que está tomando decisiones con relación a comprar en el mercado de valores tiene que pensarlo, yo diría 100 veces, ¿verdad? Ya realmente no, la calificación no le da para tanto. Vamos a continuar el día de mañana. Voy a tratar de seleccionar el tema final para que le demos final a este curso. Yo les pido por favor que nos veamos el día de mañana, siempre a través de este canal. Pasen muy buenas noches.